Saludos mis hermanos, mis queridos amigos, seguidores de Vida TV Play y por supuesto del trabajo que hacemos aquí en Proyecto Real, la voz de la comunidad cristiana Plenitud. Me siento sumamente feliz de poder compartir con ustedes en esta dinámica de una conversación, de un pequeño análisis que podamos hacer en un momento determinado de una cita bíblica, de un pasaje o de una circunstancia. Esto es posible solamente a través de Vida TV y de la acentuación que podamos tener en algún término en el que a usted le interesa vez tras vez. Y por eso ya Vida TV ha formado parte pues del tiempo especial que usted le destina a entender las cosas que realmente nos convienen, las cosas de Dios. Hoy tengo un título y lo voy a aperturar así: cuidado con la desnudez. Cuidado con la desnudez. A ver, por años hemos leído acerca de un pasaje que está en Génesis, en los primeros capítulos, específicamente en el capítulo número 9, donde se sucedió algo después que Noé y sus hijos, juntamente con su esposa, descendieron del arca y se comenzaron a establecer allí en las regiones monte abajo, porque eso era la cordillera de Ararat. Me imagino que pasó un buen tiempo mientras comenzaron a bajar y a establecerse en otro lugar, hasta que Noé consiguió un lugar donde él creyó conveniente hacer una siembra de lo que él quiso. Y sucedió algo muy importante que relata este pasaje y que comparto con ustedes en este momento. Dice el capítulo 9, Noé y sus hijos, tiene como subtítulo en el versículo 18, donde dice: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Esto no está escrito ahí por coincidencia, porque después de que señala los tres, señala que Cam es el padre de Canaán. Continúa el versículo 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fueron llenas toda la tierra. Dice el verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, insiste otra vez el escritor, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito seas, Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Pasó algo, un evento, algo que aconteció a Noé. Dice aquí que sembró, y de lo que sembró sacó vino y se embriagó. Debemos entender que lo acontecido aquí no está escrito por coincidencia, sino que puntualiza el escritor que en todo caso fue Moisés, de acuerdo a la información que se maneja desde mucho tiempo, que fue Moisés quien escribió el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio.
Entonces, a este Noé, después que descendió, señala aquí la escritura, que él sembró un viñedo, esperó que maduraran, hubo fruto, hizo el vino y se embriagó. Pero dice aquí la escritura que él yacía en medio de su tienda, se emborrachó y estaba desnudo. Entró Can, su hijo menor, supuestamente, y ese asunto es muy importante, no para lo que pueda acontecer hoy. Hay que analizar lo que significaba ver la desnudez de su padre para ese momento, para esa época. Era algo muy vergonzoso. El hijo que lo hacía estaba mal parado delante de su padre. Inclusive parte de lo que después fue la ley. En la ley se prohibía ver la desnudez de los padres. Eso es algo muy vergonzoso. Posiblemente hasta se burló, porque salió y afuera estaban Jafet y estaba Sem. Y él les dijo, posiblemente con algo de burla, pero sus dos hijos, tanto Jafet como Sem, posiblemente los reprendieron. Entraron ellos caminando de espalda con algún tipo de vestimenta y no miraron la desnudez de su padre y lo taparon. Cuando despertó Noé de su borrachera, de su embriaguez, se dio cuenta la burla de la que había sido objeto de parte de su hijo menor Can y lo maldijo. Esa maldición tuvo y ha tenido una repercusión a lo largo de la historia, esa maldición, porque la maldición estuvo en términos de servidumbre. Tanto Can le sirvió a Jafet como a Sem, y hasta el día de hoy todos los descendientes de Can han estado postrados. Por ejemplo, Egipto, que es un descendiente de Can, allí está postrado en el desierto, viviendo de lo que pudiera recolectar acerca de lo que fue lo esplendoroso de sus imperios otrora. Vemos como muchas de las naciones que descendieron de Can hoy, en términos socioeconómicos, dependen de Jafet y de Sem. De Jafet, que posiblemente tenga que ver con todo lo que se establecieron en lo que es hoy Europa, Askenaz, Togarma, este, eh, los que son los rusos, los alemanes, los anglosajones, todos esos están como que al frente o son los jefes de Can, depende de ellos. Todo lo que es Libia, todo lo que es ah, Egipto, que por cierto en la Biblia se llama Misram, Misram. En el capítulo 10, donde se hace una descripción otra vez, que los hijos de Can, en el 16, Cus, Misraim, Fut y Canaán, están escritos ahí porque fueron los pueblos que estuvieron bajo maldición y están todavía bajo maldición. Todavía pesa sobre ellos la profecía, la profecía de Noé sobre ellos. Les explico. Los semitas, es decir, los descendientes de Sem, de los que se encuentra entre ellos Israel. Todo esto está detallado en el capítulo 10 y el capítulo 11 de Génesis, donde de allí de Sem, bueno, parte todas las personas
hasta llegar a Abraham. Y Abraham, pues, fue la persona que Dios escogió para hacer a través de él la nación de Israel. Esa, eso que dijo Noé, que se embriagó, y estaba allí en medio de su tienda, es una situación en la que lo que hace Noé luego al despertar y darse cuenta de lo que había pasado con su hijo menor, Can, que se burló, que por cierto, yo he escuchado muchas explicaciones, hasta hablan de abuso sexual. Eso no es así, hermano. Sencillamente usted va a entender que lo que hizo Noé fue profetizar sobre lo que hizo o sobre lo que haría Can y los descendientes de Can respecto a los descendientes del mismo Noé en la persona de Sem. Cuando dice la escritura que vio la desnudez, es que vio la vergüenza, es que se convirtieron todos los descendientes de Cam en naciones que estorbaron al plan de Dios a través de la persona de Sem, que era un descendiente, por supuesto, de Noé, hermano de Cam. Cuando dice la escritura que eh, él sembró allí lo suficiente como para poder tomar luego recursos del fruto del viñedo, ese viñedo en términos simbólicos y en la proyección profética del tiempo significa el reino de Dios. Y Noé comenzó a trabajar en función del plan de Dios de que el reino de Dios se estableciera en la tierra. Fue algo muy al principio, pero hacia eso apunta de acuerdo a lo que está establecido en la Biblia. Es más, el mismo Señor Jesucristo muchas veces habla de un viñedo y está hablando desde el reino. ¿Cuál fue el problema? Lo que hizo Noé fue profetizar acerca de lo que haría Can y sus descendientes respecto de lo que iba a acontecer a los hijos de Sem, que era parte de la familia de Noé también. Cuando se declara en el capítulo 10 y en el mismo capítulo 9 que hace mención el escritor de que Can es el padre de Canaán, todas esas naciones que estaban establecidas allí en Canaán, cuando salió Israel de cautiverio de Egipto, todos los que son los jebuseos, los amorreos, los cadmoneos, todos esos cananeos presionaron y perjudicaron al pueblo de Israel que se estaba estableciendo en esa tierra. Porque todos nosotros sabemos que el plan de Dios era que a través de Israel se estableciera un reino que iba a tipificar el reino de Dios hasta que apareciera el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Bueno, cuando se habla de que vio la desnudez, es que Can y sus descendientes se aprovecharon, no cubrieron, tanto los de Misraín, los de Fut, Misraín es Egipto, los de Fut son los de Libia, los cananeos, todo eso martirizaron, presionaron, se burlaron, sometieron al pueblo de Israel. Misraín, que es Egipto, vio la desnudez de Noé, es decir, en los descendientes de Sem, en la persona de Jacob y de los hijos de Jacob, que llegaron 70 a, a, a Egipto y luego los esclavizaron. Allí vio la desnudez.
Can vio la desnudez. Es una proyección profética que nos plantea el escritor respecto de lo que dijo Noé. Egipto no le creyó a José, que hizo pacto con ellos. Le mandó bajar a su familia, 70 personas que entraron a Egipto, a Jacob y a su descendencia. Y luego que empezaron a multiplicarse, dice la escritura que tuvieron miedo y los esclavizaron. 430 años los esclavizaron. Esa es parte de la desnudez de la que habla aquí el capítulo 9 de Génesis. Misraín, que es un descendiente de Can, vio la desnudez de Israel y se aprovechó de ella, se burló de ella, lo presionó, lo angustió. Y cuando salieron de allí a Canaán, los pueblos que estaban allí también fueron un verdadero tropezadero para Israel. Tanto que en el capítulo 2 de Jueces, en el versículo 3, hay muchos pasajes, como por ejemplo aparece en Éxodo 23:33, Número 33:55, Josué 23:13, algo semejante a esto. Por tanto, yo también digo, dice el Señor, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezaderos. Dios se estaba refiriendo a todos esos cananeos, donde erró, por ejemplo, Josué. Erraron en llegar y hacer pactos con ellos. Eso no debió hacerse. Por ejemplo, con los gabaonitas hicieron un pacto, engañaron a Josué e hicieron un pacto con ellos cuando Dios le había dicho que tenían que erradicarlo, porque terminarían adorando a los dioses de estos cananeos. Entonces, el plan del establecimiento del reino no estaba bien claro, porque es que tenía que Israel establecerse como reino, tipificando el reino de Dios, porque el plan de Dios, que es su verdad, está girando alrededor de lo que es el establecimiento del reino en esta tierra, donde va a reinar el Señor Jesucristo. Esa es la verdad de Dios respecto de ese plan que está trazado en las Escrituras y que nosotros debemos ir entendiendo. Pero hubo una maldición. Y esa maldición tiene que ver con juicio. Y esos juicios fueron porque vieron la desnudez de Sem. Se burlaron, se aprovecharon, lo sometieron. Ahora nos corresponde a nosotros, porque esto continúa hasta nuestros días. ¿Continúa en qué término? El apóstol Pablo, en su capítulo 1, versículo 8 de su misiva a los romanos, dice de la siguiente manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La verdad de Dios sigue siendo el reino de Dios estableciéndose en esta tierra. Ahora le corresponde a la iglesia. A la iglesia le corresponde manifestar la verdad de Dios. Llevemos nosotros una vida en términos de activar los principios y verdades del reino eterno de Dios, para que la gente pueda inclinarse a querer participar de ese reino con la metodología del evangelio. Así de sencillo. Nosotros no nos podemos, y toda persona que se opone con injusticia a que la verdad de Dios se establezca en esta tierra, dice la Biblia, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cómo vamos a detener nosotros la injusticia? Perdón, la verdad de Dios. ¿Cómo la vamos a detener? Cuando el reino de Dios se está estableciendo en la tierra, es porque habrá, en estos términos, nos corresponde a nosotros como iglesia que ese reino sea establecido. Ahora, ¿qué se va a establecer
es decir, una corte. No, no, por ahora le corresponde a la iglesia es activar los principios eternos, la verdad eterna. Tenemos un estilo de vida, tenemos el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad y a toda justicia. Nos corresponde a nosotros vivir la vida de Cristo. Es por esto que Pablo habla una y otra vez. Vestidos, no andemos desnudos, vestidos de Jesucristo, dice Pablo a los Gálatas. Y dice también, vestidos como personas que son temerosos de Dios. Las vestiduras en la Biblia, y específicamente en el capítulo 19 del libro de los Hechos, perdón, del libro de Apocalipsis, dice que la iglesia será vestida de lino blanco, limpio y resplandeciente. Eso tiene un significado. La ropa de lino blanco es la justicia, son obras de la justicia, obras de los que son justificados, las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, nuestras acciones guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Así es como nosotros andamos vestidos y no desnudos, vestidos como escogidos, dice el Señor. Y que no pase como le pasó a la iglesia de la Odisea, que es un punto referencial muy importante que me propongo compartir con ustedes en este momento. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3 y en el versículo 14, dice la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, es decir, la iglesia que es tibia. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero cuando no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto se llama un rechazo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que vean. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está invitando a la comunión para que le preguntemos al Espíritu Santo, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cuando nosotros estamos orando, estamos en comunión íntima con Dios, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad y a toda la justicia, todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Y mi sencilla responsabilidad de vivir, de dar un testimonio de que el Espíritu Santo de Dios vino a mí porque yo reconocí a Cristo y Cristo es el rey de ese reino. Entonces, lo que pasó con Noé es que cuando dice que plantó un viñedo, quiere decir que él comenzó el trabajo que estaba pasado para él. Él construyó el arca, le creyó al Señor, estuvo todo el tiempo en el arca hasta que tuvo que bajar de allí. Dios lo bendijo a él y a sus hijos, total, 8 personas. Con eso se multiplicó otra vez el hombre sobre la tierra. Y luego él comenzó, en términos simbólicos, recoge la escritura, a trabajar sobre un viñedo, pero ese viñedo es el reino. Mal que bien, tanto Abraham como sus descendientes, específicamente hablando de, por ejemplo, Abraham, de Isaac, de Jacob, de alguna manera, mal que bien, con sus errores, con sus aciertos, terminaron siendo esclavizados. Pienso que muchos de esos errores fueron esclavizados. Y con esa esclavitud, que por cierto lo profetizó el mismo Abraham en los primeros capítulos de Génesis, está refiriéndose al horno de fuego. Allí estuvo
Israel 430 años de esclavitud, hasta que salió. Es decir, cuando despertó Noé de su borrachera, es decir, cuando el pueblo de Israel despertó la libertad por vía de su libertador, Moisés, entonces ellos comenzaron o retomaron el trabajo de que el reino de Dios fuera una realidad hasta que apareciera el Señor Jesucristo en medio de ese pueblo. Hoy la iglesia debe retomar la responsabilidad de que el reino sea establecido, porque el paréntesis que se ha hecho para con el pueblo de Israel hasta que sea restablecido, hasta que sea restaurado, le corresponde a la iglesia en el tiempo de los gentiles anunciar las virtudes de aquel quien nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A través del evangelio nosotros predicamos de ese reino. Recuerden que el Señor Jesucristo fue quien dijo que Él se había acercado, que el reino de Dios se había acercado y que había que creer en el evangelio del reino. Entonces, es el evangelio, la metodología que Dios escogió con la cual el reino debe ser establecido en la tierra por parte de la iglesia. Ese es el plan de Dios. Ahora, nosotros no nos debemos cuidar de no andar desnudo. Dios se va a encargar de que las personas que procuran aprovecharse de nuestras debilidades, de nuestros aciertos y desaciertos, en donde podamos estar desnudos en medio de nuestra vida, Dios se va a encargar de que ven la ira de Dios con un justo juicio caiga sobre ellos, porque la verdad no puede ser detenida. Nosotros nos levantaremos y nos levantamos en Cristo Jesús para tener una nueva vida con la cual nosotros podamos decirle al mundo que todavía está bajo los efectos del enemigo que hay un reino y que hay un rey de ese reino que ha muerto en una cruz para perdonar nuestros pecados, que podamos morir con él y resucitar para esa nueva vida. Y esto es lo que anunciamos a través de los programas de Vida TV y en la oportunidad que tenemos de predicarlos en diferentes partes, en diferentes congregaciones, en diferentes países. ¿Por qué lo hacemos? Porque es nuestra responsabilidad. Y cuando nosotros estamos llevando a efecto nuestra responsabilidad, nuestro rol protagónico de anunciar el evangelio, nos está de la obra juntas de los santos. Estamos vestidos de lino fino, limpio, blanco y resplandeciente. Estamos vestidos como Dios quiere que nos vistamos, del cual nos alertó el mismo Pablo una y otra vez, vestidos de Jesucristo. Y que no lleguemos a la reprensión que Dios le hace a la persona del Señor Jesucristo, a la iglesia, que en un momento determinado estaba allí en la Odisea, de que era tibia. Nosotros debemos evitar andar con tibieza, porque hay obras con las que nosotros tenemos que vestirnos. Cuidado de andar desnudo, porque allí están Can y sus descendientes para burlarse y someterse. Por cierto, uno de los descendientes de Can es Nimrod, con el que se inició Babel, que se llama confusión. Hermanos, espero pues que con esta reflexión que hemos tenido en estos minutos, nosotros podamos añadir algunas decisiones que estén en favor de sumarnos una y otra vez al plan de Dios del anunciar el evangelio del Señor Jesucristo para que el reino se establezca y que nosotros andemos vestidos apropiadamente, es decir, haciendo las obras de justicia que Dios preparó para con cada uno de nosotros. Nos detenemos en el comentario, no sin antes, mi querido hermano, mi querido amigo, a que le dé like a la producción de este momento de Vida TV Play para que otros puedan compartir esta reflexión y sigamos sintiéndonos gozosos de seguir contribuyendo a que el reino de Dios se establezca en esta tierra. Por ahora, que el Señor me los bendiga en sumo grado.